Es viernes 12 de diciembre, bueno, ya es sábado 13, pero nos quedan ya pocas secciones con Ramón y Manuel en este año. Nos deben quedar 2 o 3 como mucho. Hay algo preparado por ahí para Navidad, para charlar con ellos, pero nos quedan un par de charlas. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Buenas noches. Pregunta de rigor. Ramón, ¿cómo has pasado la semana? Bueno, sigo surfeando la pre-Navidad, como todo el mundo. Pues ahí me meto, ahí salto, aquí no voy. Aquí es terrible. Luego, te acercas pues, bueno, al centro y es que es flipante la cantidad de gente que hay. Increíble. En medio, pues la Champions. Cuando hay jornada de Champions también es una semana de más trabajo. Bien, sin mayor demanda. Intentando también esquivar esa pandemia que nos está azotando a algún familiar, sino a nosotros mismos y al pobre Manuel, que también creo que está chafado. Manuel, tu semana complicada, creo, ¿no? Mi semana ha sido... No, peor fue la anterior, que estuve encamado ya directamente, y esta se me ha quedado una tos de resaca de gripe que es muy, muy incómoda, pero bueno, por lo menos estoy funcional, con un ojo puesto en las elecciones de Extremadura, que tengo que hacer ahí un par de historias y bien, preparado. Pues nada, a ver si terminas de recuperar cuanto antes y puedes pasar las fiestas tranquilo. Os lo voy a preguntar directamente, lo digo porque lo hemos comentado en el arranque del programa. Anoche entraba el director de AS, José Félix Díaz, contando un poco cuál era la situación de Xabi Alonso ahora mismo en el Real Madrid. Ramón, ¿te da la sensación que Xabi Alonso se la juega en Mendizorroza? Va a creer que la grandeza del Madrid y la continuidad de un entrenador pasa por un partido de Liga, que es de la jornada no sé cuántos, pero bueno, supongo que frente al City, donde yo observé o me pareció ver que se había suavizado de alguna forma el vestuario, el entrenador, y no sé si la directiva, porque no conozco tanto sus movimientos, habían dicho, venga, vamos. Eso de ultimátum, me parece que el fútbol hay cosas que van cambiando, pero otras no. La palabra ultimátum y no se va a comer los turrones es más vieja que yo, que ya es decir, ¿no? Entonces, es una frase de toda la vida. A ver si se come el turrón. Me parece muy del Madrid. Me parece de un club que lucha por mantener la categoría, me parece, no sé, pero esto es uno de los tics. También le ha pasado al Liverpool, y Arne Slot, pues parece que aguantó, ha vuelto a convocar a Mo Salah, y veremos cómo acaba. Es decir, no sé. Puede ser, pero no. Voy leyendo informaciones de muchos compañeros para enterarme y tampoco creo que hay mucha coincidencia. Hay gente que dice que sí, que es la última, otros que dicen que quizá un poco más. He oído hablar de 3 partidos. No sabría qué decir. Ha sido que el Madrid al menos tenía carácter, tenía empuje, quería, luego no pudo, no hubiese habido en otros partidos. Por lo tanto, pienso que en Vitoria van a poner, o sea, no va a haber la excusa de aquella de que los jugadores no quieren o están enfadados y van a dejar caer al entrenador, ¿no? Que es lo que a veces se supone, ¿no? Que dices, bueno, pues si no hay problemas interior en el vestuario, lo más normal es que le dejen caer. ¿No tuve esa sensación en el partido contra el City? Manuel, ¿y qué sensación tienes tú con Xabi Alonso ahora mismo? La sensación de que estamos en el purgatorio. O sea, estamos en un lugar en el que todavía no sabemos muy bien cómo ocurrirán las cosas. A mí me ha parecido 2 cosas. O sea, me parece bastante chocante pero ocurre constantemente, como acaba de explicar Ramón, que en un club tan grande de repente dependa el futuro de un proyecto, que al fin y al cabo es un entrenador nuevo con un proyecto nuevo, pueda depender del resultado de un partido, y el resultado de un partido pueda depender de un penalti que no entre, o de un palo, o de una ocasión que se ha fallado. Para empezar, aunque luego en el Madrid evidentemente hay una dinámica que tiene más que ver con la apatía de los jugadores o con la falta de ganas a la hora de a la hora de presionar, que otra cosa. Pero es verdad que me resultó un poco deprimente que se atemperase de alguna manera la depresión por el partido contra el City. Es decir, Madrid ha perdido en casa contra el Manchester City. Bien, que jugó mejor, que tuvo una mejor actitud, etcétera. Pero yo he visto voces el Madrid nunca ha sido eso. El Madrid nunca ha sido, hemos perdido, pero lo hemos intentado, ¿no? No quiero decir que se tuviese que agravar la crisis, pero que significase algo el hecho de que hubo una mejor actitud. Pero ¿cómo no va a haber una mejor actitud en jugadores de élite que juegan en el Real Madrid, que juegan en clubes grandes? Es lo mínimo. De repente estamos celebrando los mínimos. De repente estamos celebrando que hubo mejor actitud, que se jugó un poco mejor, que se presionó un poco más. Eso es lo mínimo. Y nos hemos acostumbrado, tal y como está la temporada de Madrid, a que de repente eso sea un mérito.
y que palmar con el Liverpool, con el City de repente haya sido, bueno, pero se jugó bien. No, tío, nunca, el Madrid nunca ha sido eso. A mí esto de, bueno, hemos ganado unos puntos de confianza por haber perdido en casa en Champions contra cualquier equipo del mundo, no me parece bien. Y otro asunto además, Ramón, es todas las miradas están puestas en Xabi Alonso, que parece el único culpable de esta situación. Hay que hablar de una planificación en la que hay una posición específica como es ese mediocentro creador que no ha tenido sustitución en el conjunto blanco y se advirtió, oye, se están yendo estos jugadores, no están llegando gente para suplirlo. Y luego también muchas veces se dice la actitud de los jugadores. El otro día contra el City fueron pitados algunos de ellos, con lo cual quiero decir que tampoco sería muy justo desviar la atención solo hacia un lado, ¿no? Bueno, siempre se acostumbra a decir que es multifactorial, no hay un solo fenómeno, ¿no? Lo que pasa que sí que se ha simplificado mucho en Xabi Alonso, tanto el boato que hubo como el gran entrenador cuando llegó, pues como si pareciera que no sirve para nada. Los antecedentes dicen que los entrenadores españoles no le van demasiado bien al Madrid. Eso también es un dato a tener en cuenta. Es curioso, ¿no? Como cuanto más cercano, pues vamos a recordar todos los casos, pero creo que desde Del Bosque, pues la cosa está que los entrenadores españoles ha costado mucho si lo repasamos, ¿no? Pero ahora un entrenador solo me cuesta pensar que hablamos de cuerpo técnico, a las cosas que siempre se dice es el físico. Lo primero, si se gana van como aviones y si se pierde van mal. Cuando se pierde corre más que correr menos, corre mal, y cuando se gana todo el mundo punta. No sé, he oído por aquí alguna versión de que están preocupados por el físico del equipo. No sé si tiene algo que ver que no esté Pintus, todo lo que había ocurrido, que el propio Xabi Alonso tenga su equipo, pero es multifactorial. Evidentemente, tú has hablado de una cuestión que es importante, que es que la composición de la plantilla tampoco creo que sea la que quería el entrenador. Aceptó condiciones y ahora es esclavo de las condiciones que aceptó, pero me parece que no quería ir al Mundial de Clubs, se empachó con el Mundial de Clubs, me parece que allí tenía una idea que luego ha cambiado. No sé, creo que cuando las cosas no se encuentra un punto de inflexión, pareció que iba en San Mamés, se había encontrado el punto de efecto. Puede ser que se ocurriera lo mismo contra el Manchester City, y de ahí que el partido contra el Alavés tenga esa importancia, ¿no? Porque ya se ha pasado por esta situación de creer que todavía. Lo más curioso para mí fue que el Madrid llevaba, de las 14 jornadas, creo, no sé cuántos partidos llevaba ganado, iba líder, todo parecía bien, y lo que más me sorprende es que por primera vez en mucho tiempo el ganador del clásico es el que está teniendo los problemas. Sí, normalmente el clásico dejaba secuelas al perdedor. Y ahora por primera vez pues el Barça se ha encontrado con el liderato. Evidentemente lo ha buscado porque ha sido muy perseverante, pero el que ha dejado de sumar puntos, que tenía más 5 era el Madrid, y ahora el que tiene más puntos es el Barça. Y no entiendo, el que ha encontrado es fianzo los sectores que se miran, señal de que no se digerió bien lo que pasó pues en el clásico y la victoria luego después contra el Atleti de Bilbao. Manuel, es que estamos... Sí, contra el Atleti. Ramón, ¿no? El clásico se ganó, el Madrid se puso a 5 puntos, creo, como líder, y de repente yo sé si porque consideraron que con el piloto automático estaba todo más o menos hecho contra rivales un poco menores, y con presionar y con jugar con ganas contra equipos grandes se podían arreglar las cosas. Pero desde el clásico el Madrid no ha levantado cabeza, eso es así. Sí, pero claro, Manuel, miramos el equipo y salvo Mbappé y Courtois, que están sosteniendo al equipo, la temporada del resto es mala, es que es muy mala. No, pero lo habíamos avisado cuando Madrid estaba líder, estaba jugando más o menos, bueno, jugando tampoco es que estuviese jugando muy bien, pero bueno, iba tirando, y ya el Atlético de Madrid ya fue un aviso de que las cosas a lo mejor no podían estar tan bien como podían parecer por la clasificación. Que contra el Barcelona pusieron muchísima carne en el asador, jugaron con ganas, etcétera. Vale, y el Barcelona tampoco llegó como está jugando, por ejemplo, ahora. Ok, pero es que esa victoria, no sé, o sea, de repente los adormeció, los anestesió. Veremos, esto como siempre los resultados son los que al final acaban tomando las decisiones. En el Real Madrid, en el Barça y otros equipos de máxima exigencia, lo que vale es ganar, y prácticamente las temporadas de transición, no, es que hay un tiempo a la adaptación. No, hay clubes que no tienen tiempo de adaptación. Llegas, funcionas, y si no funcionas ya sabes lo que hay. Es que no hay más. Es así. Pero además, si me permites, luego hay observaciones que te hacen pensar, ¿no? Cuando Guardiola dice, qué bueno, Rodrigo es el jugador diferencial, entonces dices,
porque no ha jugado Rodrigo, o solo lo ve Guardiola, o piensa que la opinión de Guardiola no es la misma que tiene Xavi Alonso o la que tiene otra gente. Es verdad que hemos hablado mucho de Mbappé y de Vinicius, pero Rodrigo a nivel, tiene un cartel internacional que creo que es relevante, ¿no? Es uno de los jugadores que marcó diferencias en otras épocas. Quiero decir que cada uno ve una cosa diferente. Hablando de Guardiola, ya que sale aquí el nombre de Guardiola, vamos a volver a escuchar las famosas declaraciones de Guardiola que no deja a nadie indiferente. ¿Qué mensaje de amistad casi que tienes con Xabi Alonso se le manda en este momento, desde tu experiencia, viendo pues que parece que ahora está un poco solo, digamos? Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Sí, nos ha dado el titular. Ya lo tenéis. Que evidentemente hemos ido utilizando como es conveniente. Manuel, ¿qué te parece? Bueno, Guardiola siendo Guardiola, ¿no? He leído muchas interpretaciones, incluso he leído alguna interpretación que decía que se estaba metiendo con Xabi Alonso. Lo que está diciendo es que vaya donde vaya, juegue con lo que él tiene en la cabeza, que sea él mismo, que utilice... Sí, pero claro, es lo que tú dices, se puede interpretar como, oye, tío, no estás haciendo... o no estás llevando a cabo tus ideas, te están modificando, te estás sintiendo influenciado, o puedes interpretar de oye, muere con tus ideas. Que es el peor el trabajo del mundo, el entrenador del Madrid, porque evidentemente hay como una masiva presión sobre ese cargo, etcétera. Eso seguro. No sé si... Yo creo que por la relación que tienen ellos, claro, que estuvieron en el Bayern años y demás... Yo creo que ha sido como que muera con sus ideas, que viva con sus ideas y que mee con la suya y que no mee con la de los demás. Creo que puede ir por ahí. Lo de la Colonia ya es una cosa que viene de hace muchísimo tiempo, no sé quién fue el que lo puso en circulación, pero no me parece ningún agravio, no me parece que esté dando ningún recado. Simplemente, bueno, pues eso. Sí, pues tu interpretación puede ser válida, ¿no? En plan, a lo mejor... Hay demasiadas presiones en el Madrid, que eso sí que es verdad, hay muchísimas presiones en el Madrid, como para que tú a lo mejor no puedas hacer tu trabajo con toda la libertad del mundo. Eso creo que existe en todos los clubes grandes, en todos, pero no me parece... A mí, yo cuando lo escuché me pareció llamativo, es muy Guardiola, en una previa además, pues como él mismo dijo, creo que aquí está el titular, pero no me pareció... Bueno... A ver, evidentemente todo lo que hable de la entrepierna siempre va a ser noticia, sea donde sea. Pero es una forma de decir que haga lo que haga, que lo haga con la suya, efectivamente, y que no lo haga con los demás. Por eso decíamos la de las múltiples interpretaciones que puede haber, en el sentido de te está dando un palo como diciendo, macho, estás perdiendo tu norte, estás dejando de hacer, pero si apelamos a la amistad que hay entre los dos y el buen rollo es un poco de, joder, tío, no te dejes influenciar, tú tira con lo tuyo, muere con lo tuyo y ya está, no hay más. Ramón, hay interpretaciones, pero lo que está claro es que Guardiola, cuando deja este tipo de reflexiones en rueda de prensa, no deja a nadie indiferente, ¿eh? Eso seguro. Bueno, yo creo que nosotros, los periodistas como tales, debemos saber que nos pasamos todo el rato hablando de ellos, de entrenadores y de jugadores, que si este, si el otro, si me parece mejor, si me parece peor. Entonces, tenemos que aceptar, para bien o para mal, lo digo por mi parte, porque a mí me puede poner nervioso Mourinho y tengo que aceptar que Mourinho diga una cosa que no me gusta, pero de la misma forma que yo digo que Mourinho me parece un grosero o lo que sea, pues tengo que aceptar si luego me dice que yo soy no sé qué, no sé cuántos. Eso para empezar. Creo que hay que tener tolerancia y hay que tener un cierto sentido del humor y una cierta esgrima dialéctica. Luego, por la parte de Pep, él mezcla una expresión muy castellana que no es suya, que es el mear Colonia, que efectivamente es una parte de la prensa de Madrid que es la que siempre ha marcado muchas distancias con Pep y no le puede ver. Digo sobre todo de Madrid porque me consta y de que hay un sector que le parece pues que es un... Sí, esa expresión salió de Madrid, eso seguro. Pero la otra es muy catalana, que es pixam la teva. O sea, yo cuando la escuché pensé, la traducino simultáneamente, porque yo no he escuchado mear con la tuya. No sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no me parece más una expresión más catalana de pixam la teva, que es muy... Yo sí que se la he oído a Pep pixam la teva, pero no le había oído nunca decir mear con la tuya, lo cual es un mix, ¿no? Pero sí que creo que él tiene buena relación con Xabi Alonso, no sé si se hablan o no, pero mucha mejor que la que puede tener con Florentino Pérez. Por lo tanto, ahí no me cabe ninguna duda de que él está más a favor de Xabi Alonso que de las decisiones que pueda tomar el presidente del Real Madrid.
E incluso alguien podría interpretar lo que he dicho antes, de que como no juega Rodrigo, pues que Alonso se ha equivocado no poniéndole, ¿no? Es decir, no sé, pueden tener visiones diferentes, porque dices, bueno, pues al fin y al cabo no lo ha puesto el entrenador. Pero bueno, al margen de esto, yo entiendo esto, que hay gente que se pueda enfadar, otras que no. A mí me pareció que como mínimo piensa las ruedas de prensa, piensa lo que va a decir y no se la saca de... Es otra realidad. Creo que hay otros entrenadores no les gusta la esgrima y esto también plantea un reto de no ir allí con él simplemente a preguntar por preguntar, sino a ver qué le voy a preguntar, qué voy a responder. No es lo mismo que es después de un partido, cuando hay muchas pulsaciones, a veces salen frases no pensadas. Yo creo que esta sí que fue muy pensada. Luego te puede gustar o no, pero estoy seguro que él sabía que la iba a colar o la iba a decir y que iba a provocar lo que provocó. Porque no olvidemos nunca que uno de los factores por los que Pep sigue en Manchester es porque él está mucho a papel de la prensa británica que con el de la prensa española, porque él entiende que en Manchester o en la Premier no hay la presión que hay en España con las radios, con las televisiones, con la prensa deportiva. Allí hay la prensa sensacionalista, los tabloides de fin de semana, y luego los demás, si ganas te aplauden y si pierdes te crujen. Pero no hay el cada día de ese contencioso Barcelona-Madrid que da de comer a mucha gente y que alimenta el gas sentimental, aunque ellos no jueguen, sino que toda la semana estamos pendientes. Bueno, tú además del Sevilla, tú del Sporting, tú del Ourense, además de quién eres, del Barça o del Madrid. Y eso hace, pues que bueno, ese tipo de, cuando se cruzan los equipos de los entrenadores, pues haya ese contencioso periodístico. Y para terminar, quería conocer vuestra opinión. Hoy han declarado como testigos tanto Joan Laporta, presidente del Barça, como Ernesto Valverde y Luis Enrique como exentrenadores del FC Barcelona en el marco de la investigación del caso Negreira. Evidentemente ha dicho Laporta que era el pago a Enrique Negreira era algo que le venía heredado de las presidencias anteriores, que se decidió seguir haciéndolo, que lo único que se recibían eran informes arbitrales y que en ningún caso se quiso influenciar en las labores arbitrales. Bueno, habría sido noticia que hubiese dicho Laporta que se ha procurado influenciar en las labores arbitrales. Eso sí, Laporta ha dicho que se recibieron más de 600 informes de árbitros y Luis Enrique y Valverde han dicho que ellos no vieron ni uno de esos informes arbitrales. Ramón, esto hay que esperar, no hay más. A mí lo que me gustaría saber es el contrato original, por qué se firmó y quién lo firmó. Si se firmó en 2000 el presidente Joan Gaspar o quién fue y qué es lo que firmó. El problema es que parece que no hay documentos porque, según ha dicho Laporta, cada 5 años se destruyen, pero resulta que hay 600 informes por ahí que han salido del desván o no sé de dónde. Entonces no entiendo si esos informes que hay ya no son los del padre Negreira, sino son los del hijo Negreira. Por ahí ya tiene el documento original. Eso para empezar, que es donde está el origen del pecado. Claro. Y luego, ¿por qué los diferentes presidentes no lo cortaron? Lo cual me hace pensar que si no lo cortaron es que aquí se derivan otras circunstancias, que no son simplemente... Ha habido ahí pagos a terceros, ha pasado alguna cosa más que nosotros nos hemos enterado, y eso es lo que me interesa, o como mínimo debería interesar a los socios del Barça, porque si el Barça ha pagado 7 millones, bueno, debería interesar, no soy socio del Barça. Yo soy aficionado, puede me gustarme el Barça, pero no voy a hablar en nombre de los socios porque no me toca. Pero evidentemente, si el club ha pagado 7 millones sin saberse por aquí, los socios deberían saber por qué se han utilizado, más allá de que puede ser simplemente por pagar a un señor que controle las designaciones arbitrales, por entender que el Madrid tiene mejor control que el Barça, porque en sus comités de árbitros normalmente han figurado personas vinculadas al Madrid, ya sea por afición o por las circunstancias que sean, y alguien dijo, tengo que buscar a alguien que controle las designaciones arbitrales. Y a partir de aquí se pagó a ese señor unos emolumentos que no corresponden o sí, o él lo utilizó para hacer chantaje al club, cosa que no sé. Y luego, por otra parte, pues saber por qué se mantuvo ese pago hasta el 2018, cuando el Barça ya estaba en una situación económica muy crítica, y entiendo que Bartomeu no lo hizo por pensar que había que cortarlo, sino para ahorrar. O sea, debió pensar de que puestos a reducir gastos, este era uno de los primeros que se podía prescindir. Entonces, no debía ser tan importante si se podía prescindir de este gasto. Claro. Por lo tanto, aquí son los directivos los que tienen que explicar exactamente qué es lo que ha ocurrido. Yo a los jugadores y entrenadores no veo por qué tienen que ver en esa historia. Manuel, ¿tú cómo lo ves? No, bueno, lo que ha dicho Laporta, o sea, que es heredado no te exime absolutamente de nada, o sea, eso da igual, que es heredado y tú lo mantengas es igual. Los 600 informes o más, pues hay que enseñarlos si existen, y si no existen, pues hay un problema.
Y por lo demás, yo creo que hasta ha habido directivos que reconocían, no sé si hablo de memoria, porque este caso ya es tan largo, al final tan farragoso y tan claro por otro lado, que es como, pero que habían dicho que en plan, pues que había una clara predisposición del estamento arbitral de Madrid y lo que se conseguía con los pagos era tratar de equilibrar eso, lo cual es bastante loco. Dicho esto, bueno, no hemos hablado ya tanto de este caso que no sé lo que va a dictaminar la justicia. Sí sé que lo que parece generalmente es lo que es y que existiese una sensación de agravio del Barça, seguramente lo existiese, la sigue existiendo, en plan, todo el poder, todos los árbitros, todo está con el Madrid y por lo tanto pues hubo un momento largo de muchos años en los que se decidió pagar al vicepresidente del comité de árbitros supuestamente por informes que no existen o que no se han visto y que luego gente en privado ha reconocido que era para tratar de equilibrar ese supuesto favoritismo arbitral hacia el Madrid. No, tampoco es que, no sé, ya está en una fase del proceso judicial que la verdad es que ni me atrevo a adentrarme en ello. Han declarado, insisto, como testigos tanto Laporta como los dos entrenadores del Barça y a partir de aquí veremos hacia dónde deriva la justicia. La semana que viene más, queridos. Abrazo, cuidaos. Manuel, cuídate mucho. Recupérate. Gracias, chao, chao. Adiós, buenas noches.